Vamos a Éxodo capítulo 20. Gracias porque se están juntando varios anuncios, entonces pues ahí su paciencia. Me encanta cómo se acomoda este tema con las fechas en las que estamos. La serie de los 10 mandamientos, como ven, pues ha sido bastante larga y tampoco voy a estar predicando los 10 mandamientos así siempre. Entonces, hoy que llego al quinto, hago una pausa para las siguientes sesiones. Se viene una serie diferente en el mes de enero y vamos a retomar esta misma justo en su parte más buena en febrero, que siempre me gusta hablar de estos temas un poco más polémicos en el mes de febrero, no sé por qué. Éxodo 20, capítulo 12. Y así que el tema de hoy precisamente es el quinto mandamiento y le puse como título a este mensaje la familia. No es cierto. Le cambié el título y le puse el cielo en tu hogar. El cielo en tu hogar. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y luego ahí mismo me voy al paralelo. Porfa, Sergio. Me lo bloqueas. Ahí mismo me voy al paralelo en Deuteronomio 5:16. Tiene una ligera enmienda. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. Ves, esta generación que va a entrar a la tierra prometida necesita entender el énfasis que Dios ha puesto en este mensaje, en este mandato. Para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Acompáñame a orar. Dios, gracias por este domingo y queremos cerrar el año abonando y creciendo y sacudiendo el polvo que se había acumulado quizás en esta área tan importante donde padres e hijos interactuamos en una familia. Y sabemos que hay una gran lucha en la formación de cada familia. Hay una gran lucha en la interacción de cada familia. Hay una gran lucha por el corazón de nuestros hijos. Hay una gran lucha porque hijos no están siendo amados por sus padres también. Dios, esta es una área tan concreta, tan importante, en la cual tú puedes generar cambios sociales, que por eso está en los 10 mandamientos. Por eso es tan importante que cuando atendemos tu ley para despertar nuestra conciencia, para recordar lo que a ti te importa y cuál es el carácter que tus hijos deben revestir, Dios, en esta tierra, está la familia. Yo te pido que tú seas recíproco a cada familia y las bendigas con esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. El tremendo Charles Spurgeon dijo: cuando el hogar se conduce de acuerdo con la palabra de Dios, se les podría pedir a los ángeles que se queden con nosotros y no se encontrarían fuera de su medio ambiente. Tremenda afirmación que se aventó el barbón de Spurgeon y tiene toda la razón. Cuando queremos encontrar un pedacito de cielo, el lugar más probable en que se encuentre ese pedacito de cielo de toda la tierra es nuestra casa. Y si tienes severas dudas, tampoco eres la excepción ni eres el único. Es que justamente este es un área tremendamente atacada. Este es un área que sufre tremendas dificultades y tremendas necesidades al día de hoy. El problema de que muchos hogares no son gobernados por la palabra de Dios, énfasis con gobernados. No de que está abierta en el Salmo 91 empolvándose en la puerta. No de que damos gracias a Dios en los alimentos. No de que venimos a la iglesia y luego salimos de la iglesia y todo es como si no hubiéramos venido nunca. Gobernados por la palabra de Dios, donde nuestras conciencias están cautivas de su palabra, donde nuestros afectos, nuestras motivaciones, nuestras metas, el lenguaje con el que hablamos, el vocabulario que expresamos, está saturado de la palabra de Dios.
contiene los principios cristianos que son suficientes para transformar cualquier vida. A eso me refiero con el gobierno de la palabra de Dios. El tema es que no es tanto el caso y las consecuencias son trágicas. Entonces, en vez de que estos hogares puedan convertirse en potenciales casas de huéspedes para ángeles, lo que sucede es que más bien se convierte en casa de demonios. 1 de cada 3 matrimonios termina en divorcio. Actualmente, en el círculo en el que estamos, tenemos un porcentaje, en la ubicación geográfica donde nos encontramos, tenemos un porcentaje de alrededor de que entre 6 y 7 de cada 10 matrimonios termina en divorcio, con una velocidad impresionante. Los juzgados familiares están colapsando, porque no nada más es el divorcio, son los alimentos, y es la guarda y custodia, y son todas las implicaciones que tiene la desintegración del núcleo familiar. Y se cree que cuando se divorcia se termina el problema y ya, no, pues ya estamos bien. Y nada más alejado de la realidad. Ahora sí empieza lo bueno. Ahora sí empiezan los rounds, primer round, segundo round, tomos y tomos de expedientes en los juzgados, y eso no trae paz. Y eso nunca trae justicia. Y los hijos son siempre los más quebrantados. El poeta británico William Cowper llamó al hogar la única bendición que sobrevivió al paraíso después de la caída. ¿Es verdaderamente mi hogar una extensión del paraíso o es más bien una parcela del infierno? Y la pregunta que me quiero hacer verdaderamente, la que quiero proponer es, ¿cómo podemos activa e intencionalmente recuperar ese pedacito de cielo en nuestra casa? Vamos a Efesios, y ese va a ser nuestro texto de batallas el día de hoy, Efesios capítulo 6, versículo 1. Vamos a analizar lo que tiene el apóstol Pablo que decir en este asunto. No es ninguna novedad. Hoy no estamos develando el hilo negro de la paternidad, ni mucho menos descubriendo cuál es el secreto oculto ancestralmente para tener un hogar feliz. Todo lo que voy a leer ya lo sabes, pero todo lo que voy a leer a continuación cuesta trabajo. El punto no es si lo sabes o no lo sabes, el punto es si estamos dispuestos a cargar la cruz de vivir a la altura de ese mensaje. Y Pablo empieza con una palabra que es clave para entender el mensaje: hijos. Porque seguramente Pablo esperaba que cuando estas cartas, como se hacía en la antigüedad, se leyeran a toda la congregación, iba a haber hijos en la congregación. Y la palabra que se utiliza en griego es teknon. Habla de hijos dependientes de sus papás. Habla de hijos con edades inferiores. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Pablo ya viene hablándoles a todos los integrantes de la familia desde el capítulo 5:22, empezando con las esposas, pasando con los esposos. Pablo se va a dirigir más adelante otra vez al esposo y a la esposa como padres. Así que, hijos que están ahorita y que los dejé intencionalmente para este mensaje, ¿qué es lo que tiene Dios que decirles en su palabra? Que déjame decirte que todo lo que ahí está escrito es para tu bien. Todo lo que ahí está escrito verdaderamente es capaz de hacer un cambio sustancial en tu vida, de sanar tu alma y de redirigir tus pasos al propósito de Dios para ti. ¿Qué tiene que decirte Dios? Hijo, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Y me encanta que Pablo comienza diciéndote lo que tu papá te dice todo el tiempo:
obedece. A lo mejor agrega otras palabras. Obedece, hijo mío. Obedece, hijo de mis entrañas. Sin embargo, quizás a diferencia de tu papá, Pablo te va a dar dos razones para obedecer. Razón número uno, porque esta es la forma en la que responde alguien que conoce a Dios. Sabes, quizás tu bagaje en el Evangelio es corto, tu conocimiento de la Biblia es poco también, o la verdad es que como muchos aquí ya tienes tiempo chutándote mensaje tras mensaje, te sabes las canciones, sirves en la iglesia, pero de pronto estas cosas pasan desapercibidas porque ciertamente muy poco hablamos en el hogar de estos temas. Le delegamos todo al pastor y al liderazgo. Ahí están mis hijos, edúquemelos, dígale que me obedezcan. Pero no se pone verdaderamente en perspectiva a qué nos referimos con este rollo. ¿Cómo es bueno esto para ti, para mí, para todos? ¿Cómo esto empieza a rasgar un poco el cielo y a traerlo hacia tu hogar? Entonces, ¿por qué debo obedecer? Porque es la forma que responde alguien que conoce a Dios. Dios en el Nuevo Testamento se revela de la forma más hermosa que te puedas imaginar. Con una sola palabra definimos esta belleza: Padre. Dios encarnado nos enseña a orar y la primera palabra que menciona en esta oración, que sirve de modelo para todas nuestras oraciones, es Padre. ¿Por qué? Porque la relación con Dios determina entonces cómo todas nuestras otras relaciones funcionan. Y si yo al menos con mi escasa doctrina, con mi nula teología, pero con al menos los mensajes que he llegado a escuchar, con al menos el vocabulario que se manifiesta en mi hogar, he podido entender que Dios es Padre, ya la llevas de gane. Porque entonces entenderás que Dios se convierte en el modelo del Padre perfecto. Pero eso todavía no nos da la razón. ¿Por qué tengo que obedecer? Cuando conoces a Dios como Padre, entonces es más fácil entender lo que tus padres anhelan para tu vida. Nueva Traducción Viviente lo replantea de una forma muy interesante. En lugar de decir, hijos obedezcan a sus padres en el Señor, dice, hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Y esta es la clave. Tú no perteneces al Estado que se quiere meter y nos quiere decir cómo criar a nuestros hijos. Tú no perteneces a la cultura que está continuamente vomitando sobre nuestras pantallas toda clase de perversiones, toda clase de distorsiones. La cultura que siempre proyecta esta imagen en las series familiares, que en mi tiempo, yo hoy veo que no tanto, pero en mi tiempo las series familiares como por ejemplo Malcolm el de en medio, la mejor serie del mundo, retrataba una mamá histérica y un papá relajado y medio menso, que era más bien un hijo más de la mamá y era más bien un problema más en la familia que el padre y la figura que debe ser. No se diga Los Simpson, donde sucedía la misma dinámica. No se diga casi cualquier otra serie noventera de principios del 2000 donde se retrataban papá y mamá y siempre el papá norteamericano es, ¿cómo decirlo de manera gentil, dominical? Estamos en horario familiar. Es muy poco paternal. Es un papanatas, tremendo bulto en la casa. Y la mamá es la que carga con todo. Y está la mamá histérica y estresada, perdiendo el cabello. Porque papá pues trabaja y punto, ¿no? Y ella es la que se encarga de todo. Y tú no perteneces a eso. Tú no perteneces a esa cultura. Lo que la cultura comunica es falso, porque ni siquiera es acorde con nuestra cultura. Pero sí tenemos ciertamente en México una cultura tremendamente matriarcal. Tremendamente, donde la peor de las ironías es que tenemos una deidad, seamos honestos, tenemos una deidad femenina a la que supuestamente es la mamá de todos los mexicanos y todos los mexicanos
supuestamente veneran a la mujer, pero se masacra también la mujer de una forma horrible. ¿Cómo? Si veneramos aquí a la mujer, ¿no? 500 años venerando a la mujer. ¿Cómo? La veneración de la madre y el desprecio de la esposa. Entonces la cultura no jala. Si perteneciéramos a la cultura y si mi tierra me diera identidad familiar y si lo que consumo en redes sociales me diera identidad familiar, entonces la cosa pintaría mejor. No tendríamos que tener toda esta clase de maquinaria social diseñada a atender los problemas que derivan de los hogares divididos. Entonces, el obedecer a nuestros padres tiene que ver con mi lugar de procedencia. Yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Yo no llegué por accidente. Yo no soy una equivocación. Yo no soy que mis papás se pasaron en su planificación familiar, o más bien no planificaron nada y pues ahí se agarraron teniendo hijos. Yo pertenezco al Señor. La razón para obedecer no es si mi papá tiene o no razón. La razón para obedecer no es si mi papá se lo merece o no. Es porque yo pertenezco al Señor. Y esto tiene que ver con algo que viene tratando Pablo, versículo 5:21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. No es una obediencia autoritaria, es una forma de lenguaje en el hogar. Es una forma de lenguaje en la iglesia. Unos a otros nos sometemos en el temor de Cristo. Y Pablo refuerza esta amonestación diciendo en Colosenses 3:20, porque esto agrada al Señor. Hay armonía en el hogar en el cual la esposa se sujeta al esposo, como al Señor. Hay armonía en el lugar en el cual el esposo ama a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. Y hay armonía en el hogar en el cual los hijos obedecen porque pertenecen a Dios. Y esto empieza a poner en perspectiva una verdad y un principio muy importante. El cielo en mi hogar se cumple a través de que Dios verdaderamente sea el centro de mi hogar. Yo veo a mi esposa y veo el ejemplo de Cristo amando a la iglesia. Mi esposa me ve y se ve como una hija amada de Dios y se somete como si se estuviera sometiendo a la gracia amorosa de Dios. Y mis hijos nos ven a ambos y obedecen porque saben que ellos pertenecen a Dios. La motivación de todo esto lo encontramos en el capítulo 5, versículo 1. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios. Esta es la idea que da a luz todo el esquema de relaciones familiares que Pablo empieza a plantear en capítulo 5 y capítulo 6. Entonces, una amorosa forma de llevar a cabo nuestras relaciones familiares tiene que ver con la vocación de ser hijos amados de Dios, quienes ponemos nuestra fuerza y atención en generar relaciones familiares sólidas. Segundo punto, ¿por qué es bueno obedecer? ¿Por qué debo obedecer? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Otra forma de decirlo sería porque esto es lo correcto. Entonces, esto me despoja a mí de cualquier otra razón que yo pueda tener. No hay grises en este asunto. Lo que toca y lo que corresponde es obedecer. No porque sea bueno, no porque produzca felicidad, porque es lo correcto. La palabra que se utiliza aquí en griego es dikaios, que significa precisamente alguien que es justo, alguien que es recto, alguien que se va derechito en su camino. Y es que esto es justo, esto es recto porque hay un orden en la naturaleza establecido por Dios.
ya que los papás han traído hijos al mundo y tienen más conocimiento y más sabiduría que tú, aunque tú así no lo veas momentáneamente, es correcto que tú obedezcas a tus papás. Porque en la naturaleza existe este patrón. Y aún los cachorros obedecen a sus padres y siguen a sus padres. Porque biológicamente su instinto les dice que su supervivencia está garantizada en la medida que ellos sigan a su papá. Y la naturaleza otra vez le da una cachetada al ser humano y le dice, toma tu cultura y toma tus investigaciones novedosas de la crianza. Así es, toma tus esquemas de autoridad. Para la supervivencia en la naturaleza es necesaria la obediencia, para nosotros también es necesaria. Sin embargo, si leyéramos Efesios 6:1 con los ojos de las crianzas vertientes apócrifas de crianza moderna, sería algo como: padres, obedezcan a sus hijos porque esto los mantendrá felices y traerá paz al hogar. Y como se dice por ahí, la generación que creció teniéndole miedo a sus papás, envejeció teniéndole miedo a los hijos. Donde el tema del dominio de los hijos también es un asunto preocupante en el esquema de nuestras relaciones familiares. Caer en el otro extremo. No, pues es que ellos escojan, que ellos tomen sus decisiones. ¿Te parece que pueden tomar sus decisiones? ¿Crees que estás ahí para ser un porrista de tu hijo? Y estar ahí con pompones al lado de la... Claro, si está jugando algún deporte. Pero caramba, en la vida no somos porristas de nuestros hijos. Somos sus guías, somos sus mentores, somos sus protectores. Decía alguna vez un pastor, ustedes son el dominio propio de sus hijos. Y tenía mucha razón. Porque mis hijos, por definición, tienen inclusive carencias neurológicas que intelectualmente les privan. Biológicamente están privados de tomar decisiones objetivas, con un pensamiento crítico, con un pensamiento libre de prejuicios y de sesgos. Entonces, ¿cómo pensamos que de pronto hay que darles más voz, hay que darles más oportunidad de elegir? Hijo, adolescente, joven que estás aquí, no te creas esos cuentos. Yo a mis 35 años sigo pidiéndole el consejo a mi papá. Yo a mis 35 años sigo buscando el consejo y el cobijo de otros pastores. No estamos hechos para andar en la vida solos. Es imposible que andemos caminando sin buscar el consejo de nadie, creyendo que nos las comemos ardiendo y que nosotros tenemos la verdad absoluta. Yo mismo me veo en el espejo y no me creo todo lo que yo pienso. Tengo que venir y someterme a otros en el temor de Dios. Y a veces eso implica un ejercicio de humildad que tú precisamente, sujeto en tu hogar, lo estás ejercitando. Ese músculo indispensable para la vida se empieza a ejercitar cuando digo, yo obedezco porque es lo correcto, es lo que toca. La familia es la unidad a partir de la cual se construye la sociedad. Y Dios no toca mandamientos en ninguno de los 10 que tengan que ver con el gobierno, la sociedad en general. Pero la única institución de gobierno que se ve en los 10 mandamientos es la familia. Porque a partir de esta célula funciona la sociedad y el Estado. En la familia tenemos el primer contacto con una palabra que es bastante problemática hoy: autoridad. Autoridad. Y la institución de la autoridad existe, erige y se sostiene todavía, a pesar de la mala reputación que tiene,
a pesar de todos los miles de mentiras que se cuentan y de los mitos que existen acerca de la autoridad, la familia existe para comunicar ese principio también que está cada vez sacudiéndose más en la sociedad. Porque yo escucho autoridad y si les hiciera una encuesta, ya la mayoría responde autoridad es igual a poder ejercido sin medida. Autoridad es igual a abuso. Autoridad es igual a aplastarme. Autoridad me quita libertad. Todo eso comienza a amamantarse en el núcleo del hogar. La forma, papás, en cómo vamos a crear hijos que no tengan estos temas acerca de la autoridad, que crezcan libres de prejuicios y que no se traguen todo el choro que les tiran las universidades, es cuando ellos vean cómo se ejerce esa autoridad y que esa autoridad, en primer lugar, sirve y está instituida para su bien, para su supervivencia. Lo hermoso de la autoridad es que toda autoridad es delegada a los hombres por Dios. Ninguna razón humana es válida para tener autoridad. Tener más dinero que alguien no es una razón válida para tener autoridad. Tener más fuerza que alguien no es una razón válida para tener autoridad. Tener más conocimiento que alguien inclusive no me garantiza por completo que mi autoridad por tener un IQ más alto que el mío sea una autoridad funcional. Por lo tanto, en nuestro esquema, donde entra Dios en la ecuación, en todo lo que hacemos, toda autoridad viene delegada por Dios. Dios confía autoridad en sus criaturas para que hagan buen uso de esa autoridad. Bueno, ¿y qué es autoridad? Es la capacidad, así lo define Cornelius Van Til, la capacidad para, en el nombre de Dios, exigir la obediencia de otros a las leyes de Dios. Me encantó esta definición que es tan... No se trata de mis leyes. Hijo, en un hogar bíblico, el estándar no es así somos. Claro, puedes tener y afirmar una identidad como familia, pero el estándar es Dios. Hijo, esto es lo que Dios demanda de nosotros. Y yo, papá, y tú, mamá, estamos vinculados y trabajando en el mismo barco que tú, haciendo esto, tratando de obedecer a Dios. Entonces la autoridad es invitar a otros, la obediencia a las leyes de Dios. Toda autoridad es delegada por Dios a los hombres. Y aquí viene el tremendo reto que tenemos como papás. Es una tarea entonces sagrada. Cultivar en nuestros hijos el respeto por la autoridad. El respeto por la autoridad comienza cuando nosotros mismos los incentivamos amorosamente a que ellos nos den obediencia. No tiene nada de malo que tú demandes obediencia de tus hijos. Cuando tú y yo no demandamos obediencia, estamos derribando el principio sobre el cual tratamos de construir. Y aquí viene el asunto. Papás tienen más dudas respecto a la autoridad que sus hijos. Tienen más problemas. Todos sus asuntos no tratados de abusos, todos sus asuntos no tratados de hacer las paces con esto que les digo es un principio espiritual ineludible. En el reino de Dios el principio de la autoridad no se negocia, existe como el mismo aire y no lo podemos negociar. Pero papá tiene issues con la autoridad y tiene sus problemas y los transmite a sus hijos. Y en el hogar donde reina la anarquía, no se parece nada al reino del cielo establecido en nuestra casa. Un intelectual norteamericano, Alexis de Tocqueville, hizo un día un análisis de las sociedades latinoamericanas. Y él decía, estos latinos, no lo dijo así, pero se los digo así, están bien chistosos. Porque cuando se cansan de obedecer,
tienden a la anarquía. O sea, cero gobierno, cada quien hace lo que le da la gana, no hay estructuras de autoridad. Cuando se cansan de obedecer, se pasan a la anarquía. Pero cuando se cansan de destruir en su anarquía, se pasan a la dictadura. Desde el siglo pasado, Tocqueville hizo esas afirmaciones. Y sigue siendo, sí o no, el sello de Latinoamérica. El desastre o el abuso. No hemos sido capaces de afirmar estructuras funcionales de autoridad porque el mismo hogar no está comunicando cómo es la autoridad dada por Dios, cómo se ejerce. Decir, hijo, esto es bueno. ¿No te hace feliz en este momento que yo te ponga límites en los videojuegos? Que yo te ponga sanciones si no cumples tus metas. Que yo te enseñe deberes como recoger tu cuarto, como alistar tu ropa. No es placentero ahorita, hijo. Pero mira la palabra, dice que luego va a producir una buena cosecha para ti. Entonces, fallamos en hablar de autoridad y por eso el niño no respeta a la maestra. ¿Cuántos de ustedes critican a la maestra de sus hijos en su cara? A los maestros de sus hijos en su cara. ¿Cuántas veces te escucha tu hijo criticando a la autoridad directamente en su cara? Porque el mismo papá no vive este principio. Entonces es una hipocresía tremenda venir a nuestros hijos y decirle, tienes que obedecer porque tenemos que obedecer. Bueno, ¿papá está sujeto a alguien? ¿Papá rinde cuentas a alguien? ¿Papá busca el consejo? ¿Papá es guiado por estos principios? ¿O papá me está diciendo que haga algo que él no hace? Es necesaria que la congruencia sea ejercitada de nuestra parte y que la autoridad se comunique de una forma amorosa, pero sin diluirle nada. Porque en el futuro tus hijos se van a encontrar con autoridades que no son buenas, pero que aún así van a tener que obedecer. ¿O te has encontrado tú a lo largo de tu vida con solo autoridades buenas? ¿Con solo buenos jefes? ¿Con solo superiores que son brillantes y virtuosos? Por supuesto que no. Pero tú y yo, si aprendimos el principio de autoridad, vimos también la bendición de decir, me toca obedecer y punto. Y Dios obra en eso. Es una tarea, te lo recuerdo, sagrada. Tan pronto como sea posible, el papá debe señalar al niño la fuente final de autoridad. Tan pronto como sea posible, el padre debe señalar la fuente final de la autoridad. Hijo, nosotros no creamos nuestras reglas. Las reglas nos fueron dadas. Y este es un principio que se sigue en la ley secularmente. Toda ley proviene de un ente externo al que debe cumplirla. Y en algún momento nosotros nos tragamos el cuento de que yo soy la fuente de la realidad, yo soy la fuente de la verdad, yo soy la fuente de la ley y del orden. Y tenemos que atajar eso y saber que finalmente ese ente diverso que nos da la ley no es ni siquiera el gobierno, ni siquiera yo, es Dios. Y para obedecer la ley de Dios tenemos que estar sujetos todos a la ley de Dios. Así que entonces solo cuando los papás hacen su parte, podemos esperar que los niños hagan la suya. Efesios 6:2 al 3 nos enseña otro principio. Hablamos de la obediencia. Ahora el apóstol Pablo cita el mandamiento y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es la obediencia? ¿Cuál es la diferencia o la relación entre honra y obediencia? ¿Por qué me dice arriba obedece y luego me cita el mandamiento de la honra? La honra incluye la obediencia. Sin embargo, la obediencia solo está diseñada, papás, para una cierta temporada de la vida.
en una temporada de la vida nuestros hijos ya no nos van a deber obediencia. Pero siempre, hijos, le vamos a deber honra a nuestros papás. Y no es necesariamente lo mismo. La honra tiene que ver con la actitud de mi corazón. La obediencia tiene que ver con lo que termino haciendo cuando me mandan. Y yo puedo ser muy obediente con honra cero. Pero nunca puedo ser muy honrador con obediencia cero. Por eso el principio más alto es la honra. Porque el que honra seguramente obedece. Y el que obedece no siempre honra. Entonces, la honra tiene que ver con algo interno. Y la clave de la honra es valor. Aquello que honro es aquello a lo cual le atribuyo valor. Otra vez, esto es un principio más excelente. Esto es un principio más elevado. Yo puedo ver valor en alguien y en función de ese valor lo honro. El reconocimiento de ese valor en la otra persona me lleva a honrarlo. Por eso la honra no solamente se da de alguien que está abajo hacia alguien arriba. La honra es lo que respiramos, amados. Como hijos de Dios entre la iglesia, no nada más el pastor o los líderes o los ancianos reciben honra. También los pastores, los líderes y los ancianos honramos y todos nos honramos mutuamente. Por eso esto es el cielo en la tierra. Este no es ningún esquema piramidal de autoridad. Este es un cuerpo bien conjuntado por todos lados, en el cual todos los miembros participan y todos los miembros hablamos este hermoso lenguaje de la honra y de la omisión, de la sumisión unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, honra es una actitud del corazón. Entonces, la honra se convierte en el mandamiento. Pablo lo aplica al creyente del Nuevo Testamento, pero eso no significa que estamos bajo la ley. Es un principio. Cada vez que un mandamiento se trae del Antiguo al Nuevo Testamento, trae un principio, trae algo más valioso. No es una ley caduca, no es una ley vieja. Tiene algo encerrado como un cofre que contiene algo valioso y me enseña algo que va a permanecer. Me enseña algo que no termina su vigencia. Los principios sobreviven. ¿Qué más? La honra y la obediencia traen bendición. Eso se refiere Pablo cuando dice, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Significa que las personas obedientes son las más exitosas del mundo? No. ¿Significa que las personas obedientes viven 100 años? No. Pero está aquí lo que quiere decir Pablo con esta idea. El punto es que cuando obedecemos y cuando sabemos reconocer a la autoridad y cuando sabemos vivir bajo estos principios y cuando nuestros padres en un momento les debemos obediencia y en otro momento, aunque ya no les debemos obediencia, seguimos caminando con ellos en función de la honra, en ese momento Pablo está detectando que nuestras oportunidades de evitar muchos problemas se van a dar por ahí. Y sí o no, se evita uno muchos problemas por aprender esto desde joven. Definitivamente sí. ¿Te va mejor en la vida? Globalmente sí. Quizás en términos de pesos y centavos podemos tener varias excepciones a la regla, pero yo te garantizo que en tu corazón, que en términos generales, Dios va a bendecir esa vida para que te vaya bien. En este mandamiento Dios les da una promesa para que te vaya bien en la tierra donde te voy a enviar. Lo que Dios está comunicando es que el éxito del pueblo de Israel como sociedad depende de este principio. La durabilidad de este nuevo pueblo, de esta nación que se está conformando y que ahora se va a establecer y va a empezar a tomar la forma de un estado organizado, está sujeta al principio de la honra a los padres.
El principio más importante, la piedra angular donde se construyen las sociedades funcionales, empieza en la familia. ¿Te das cuenta de eso? Es así de importante el trabajar ardua, intencionalmente en nuestras relaciones intrafamiliares, porque de eso depende la sostenibilidad del tejido social. De eso depende que como sociedad sigamos a flote, siga habiendo buenos ciudadanos, sigamos garantizando la supervivencia de la raza humana. Si la familia funciona bien, si la familia es un pedacito del cielo en la tierra, entonces la obediencia trae bendición. Ahora les toca a los papás, ya les di bastante a los hijos. Y a los papás también, ¿no? Aquí estamos repartiendo parejo. ¿Trajeron topper? Porque para llevar. 6-4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En los días de Pablo, el Papa tenía completa autoridad sobre la familia. Por ejemplo, cuando en una familia nacía un bebé, una familia romana, se le ponía enfrente del papá. Si el papá lo alzaba, así tipo Simba, significaba que lo aceptaba en el hogar. Pero si no lo alzaba, significaba que el hijo era rechazado. Entonces este hijo podría ser vendido, regalado o aún dejado a morir en la intemperie. Finalmente, el amor paternal superó esos actos monstruosos. Y esas eran las prácticas legales de esos días. Y Pablo está tratando otra vez de que la cultura no invada el hogar. Oye, eso es reprobable. Padres, entonces, no los provoquen a ira. Padres, entonces, no los exasperen, dice Colosenses 3:12, 3:21, para que no se desalienten. Entonces, ¿cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos? Esto trae una amplia gama de formas. Justo estábamos comentando de esto en esta última reunión de hombres el martes y sacamos ahí varias conclusiones. Algunas de ellas las pude plasmar aquí. Y ahí peloteando entre todos pudimos hacer unas. El nunca disciplinar a un hijo es provocarlo a ira. Así de sencillo. Un hijo no disciplinado. Ahorita vamos a ver las carencias psicológicas y sociales que provoca. Cuando siempre culpan y nunca alaban. Cuando somos inconsistentes o cuando somos injustos en la disciplina. Ahora, nota aparte, un hijo siempre te va a decir, es que no es justo esto, no es justo. Y es que es lo que escuchan en las caricaturas. El tema es, eres justo delante de Dios. Puedes sentir y darle gracias a Dios después de disciplinar a tu hijo. Gracias a Dios. Después de decirle a Dios gracias porque lo puede disciplinar. Y si la respuesta es sí, entonces la razón es justa. Ahorita llego a eso. Cuando los culpamos, nunca los alabamos, somos inconsistentes. Cuando somos injustos, papás, cuando muestran favoritismo en el hogar, se nota, se comunica. Ay, ahí viene el deseado de las naciones. Y sus dos hermanitos que tienen bonita letra y son simpáticos. Traten de hacer un estándar uniforme de disciplina para todos. En la casa yo vi cómo constantemente es una tentación para ellos creer que se hacen esa distinción. ¿Sabes qué es lo que pone la vara igual para todos? Una disciplina uniforme. Las mismas razones les generan las mismas consecuencias
a todos. Y ellos saben, por ejemplo, y distinguen, ahora que su hermanito pequeño hace una tontería, saben que sus días están contados. Y distinguen que por su corta edad, la disciplina de Dante es muy diferente de la de ellos. Pero pronto se dan cuenta que hay un estándar y que hay un piso parejo para todos. Esa es una forma de hacer distinciones. Quizás en tu corazón los amas y mueres igual por los dos, los tres, los cuatro, los cinco, pero el ejercicio de la disciplina es diferente y eso lastima. Los estándares son diferentes para unos y para otros. Estándares, tip, obedecen a principios. Si ponemos el estándar de calificaciones y el estándar es 9.9, sí vamos a tener hijos con aprovechamientos diferentes. Entonces no ponemos esos cuantitativos, ponemos cualitativos. El estándar es la excelencia. El estándar es el progreso. El estándar es el cambio continuo, el avance. Y eso importa de una forma diferente para cada uno. Entonces, Padre, no lo provoques a ira con muchas de esas actitudes. Provocamos a ira precisamente cuando no los criamos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Precisamente es el punto que sigue. Entonces, no provocarlos a ira, sino criarlos. Y la palabra similar para criar es sustentar. Los sostienes. La crianza tiene que ver con el sostenimiento. Entonces, no los provocamos a ira abandonándolos, no provocamos a ira disciplinándolos de forma iracunda, pero buscamos su sostenimiento. Buscamos que ellos sean sustentados compartiéndoles amor, gozo, ánimo. Anteriormente, Pablo pone este mismo estándar para el matrimonio. Dice, si el hombre y la mujer son una sola carne, entonces, ¿quién maltrata su propio cuerpo? Nadie. Más bien lo cuida y lo sustenta. Lo que nos da con esta metáfora es provee los recursos necesarios para una salud integral. Lo cuida y lo sustenta. Y ese es el mensaje que debemos de comunicar. Hay un cuidado detrás de la disciplina. Hay una búsqueda de un desarrollo integral. El desarrollo de Jesús es un parámetro para nosotros. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Puedo ver yo esa evolución en mis hijos? ¿Es mi hijo más sabio? Porque si mi hijo es más sabio, entonces la disciplina está funcionando. No solamente se pone así grandotote de tamaño y de ego y de falta de responsabilidades. Hay un crecimiento en sabiduría y en gracia para con los hombres. El psicólogo Jordan Peterson habla de cómo observemos a nuestros hijos. Dice, ¿se llevan bien tus hijos con otros adultos? ¿Son niños a los que otros adultos quieren estar o son niños que evitan? Porque eso te da a ti un norte de si tus hijos están siendo bien creados, si están siendo bien enseñados. Entonces Jesús crecía en sabiduría, en estatura, por supuesto que la estatura habla del físico, entonces sí dales de comer, por favor, y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Mi hijo ama más a Dios hoy que antes? ¿Mi hijo conoce los atributos de Dios más hoy que antes? Mi hijo empieza a manejar un lenguaje bíblico, tener, ojo, un entendimiento bíblico y una interpretación bíblica de la realidad. Eso es un parámetro importante para nuestros hogares. En ninguna parte de la Biblia se asigna la educación de los hijos a agencias externas al hogar. Sin importar cuánto puedan ayudar, Dios espera que los padres les den a sus hijos la clase de educación que necesitan. Preparémoslos no solamente para ser buenos cristianos, sino para ser buenos elementos funcionales de la sociedad en general.
Seguramente las virtudes cristianas los van a catapultar por encima de eso. Pero es una preparación integral que va desde sus modales, desde cómo se sientan a comer, que va desde el trato y el decir buenas tardes, y que eso sea una constante estirar con ellos. Insertémoslos entonces correctamente en la sociedad. Y por último dice, debe disciplinarlos. Recordamos el texto, entonces es: padres, no provoquen a ira, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La palabra disciplina tiene la idea de llevar un aprendizaje a través de la enseñanza uno a uno. En Hebreos 12, ahorita voy a ir a ese pasaje, se traduce del mismo modo. Algunos psicólogos se oponen a la idea de disciplinar y muchos educadores siguen la filosofía de deja que el niño se exprese. Si los disciplinas les arruinas la personalidad. Sin embargo, la disciplina es un principio básico de la vida y una evidencia del amor. Hijo, tu papá te disciplina, te ama. Si no te amara, no te disciplinaba. ¿Sabes por qué lo sabemos eso? Porque Dios dice, precisamente en Hebreos 12:6, que el que Dios al que ama disciplina. La disciplina de Dios para nosotros es tan importante, que Dios dice, si yo no te disciplinara, sería como si no te reconociera como mi hijo propio. Algunas versiones utilizan la palabra bastardo. Alguien estaba dormido y le despertó nada más cuando dije, bastardo. Despierta, bro. Ya son las 1:46. Ya vamos a terminar. El tema es, la disciplina, amado, legitima. Yo te disciplino, hijo, porque eres mío, porque eres de mis entrañas, porque me conozco, porque yo sé, hijo, cómo batallé yo con esa área y te va a doler un chorro que te la arranque ahorita, pero te va a evitar todos los problemas que yo tuve. Porque sí o no, a veces podemos identificar ya cómo están heredando algunos o muchos de nuestros defectos. Y tengo dos opciones. O lo voy a condenar por ello, o yo, como si viniera del futuro, a decirle, no lo hagas porque vas a terminar ahí, empiezo a instruirlo en eso. Y así comienza con la disciplina. La disciplina es crucial para el desarrollo de los niños. La disciplina impacta el comportamiento, el rendimiento académico y el bienestar emocional. Estas son fuentes externas, no son fuentes bíblicas ni cristianas. Impacta el comportamiento y habilidades sociales. Los niños criados bajo un estilo de crianza que combina la disciplina amorosa tienden mejores habilidades de control, autoestima y estabilidad emocional. ¿Estamos comprendiendo por qué estamos en un mundo con tremendas luchas en el área psicológica? Estabilidad emocional. Mi hijo no se rompe por todo. Mi hijo tolera la presión. Mi hijo sabe cuándo hay dolor y lo soporta. Lo soporta con paciencia. Porque su papá seguramente está siendo entrenado en eso y su papá le comunica eso a través de la disciplina. Estamos tan asqueados o tan mal informados acerca de los beneficios del dolor que queremos criar a nuestros hijos en burbujas. Que no le duela nada, que no sienta nada, que no sufra nada, que no. Están en el mundo. Y el dolor les es tienen que estar familiarizados con el sufrimiento. Andamos peleando todas sus batallas. Pelea sus batallas hoy y las vas a pelear toda la vida. Va a estar viejo, barbudo, tatuado y todo. Ya iba a andar el papá sacándole las papas del fuego. Porque el hijo no sabe pelear nada. Dale las armas. Dile, mire, mijo, levante así el escudo. Repela así eso. Quita aquello. Ignora esto. Esto no es verdad. Identifica. Piensa, hijo.
¿Qué más hace la disciplina? Influencia el rendimiento académico. Un entorno familiar que fomenta la disciplina y el apoyo escolar mejora significativamente el desempeño académico de los hijos. Los padres que establecen rutinas de estudio, ¿tú crees que el niño va a aceptar gozosamente, hijo, te tocan tus 30 minutos de lectura? Es que ahí está el asunto. Porque, ay, es que es tan infeliz porque quisiera estar viendo la tele y lo tengo leyendo. Ninguna disciplina al momento es causa de gozo. Voy a ir más a eso. Aprovecha el rendimiento académico. Me voy a poner las pilas ya para terminar. Prevención de problemas emocionales y conductuales. La falta de disciplina adecuada o la exposición a una disciplina inadecuada puede generar problemas emocionales como ansiedad, baja autoestima, dificultades para regular sus emociones, y la disciplina adecuada fomenta el aprendizaje y una percepción positiva de sí mismos. Por último, la disciplina reduce los problemas de conducta. Dice, estudios han mostrado que programas de crianza enfocados en la disciplina reducen significativamente los comportamientos disruptivos en los niños. Reglas claras más afecto es una buena forma de disciplina. ¿Cómo es la disciplina del Señor? Ahora sí quiero llegar a Hebreos 12:6. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor, número uno, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Rómpele la burbuja a tu hijo lo más pronto posible. Aterrízalo en el mundo real, que tiene sus altas y sus bajas. No le prives del dolor, sino enséñale a discernir los buenos de los malos. Enséñale a discernir quiénes son los débiles y los fuertes. Enséñale a discernir cómo lo que él está creciendo se pone al servicio de otros. Es para su corrección que sufren. Sí, los hijos sufren cuando se les disciplina. La palabra sufren es literal. No dice ahí llanto moderado. Sufren. Dios los trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no verdaderos. Por eso los niños se sienten a veces abandonados y hasta buscan hacer cómo meterse en problemas, anhelando la disciplina, anhelando el amor de sus padres envuelto en una corrección. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. ¿Tenían sus errores? Por supuesto que sí. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? El autor de Hebreos hace otra vez esta conexión entre la sujeción a la disciplina y la supervivencia. Claro, lo pone en el ambiente superlativo. Yo sigo sujeto a la autoridad de Dios y por lo tanto soy sujeto de la disciplina de Dios. Y en la función, en la medida en que yo me sujete a Él, garantizo mi supervivencia como un hijo de Él. Garantizo mi supervivencia en la fe. Garantizo que yo continúe corriendo la carrera. Y aquí viene, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Aquí viene este contraste. El estándar de disciplina que ejercemos no es lo que mejor nos parece. Dice, pero Él nos disciplina para nuestro bien. Y aquí viene el gran objetivo.
para que participemos de su santidad. ¿Sabes cómo vamos a hacer una línea clara de congruencia en el hogar? Que tu papá te actives, que tu hombre dejes de delegarle todo a tu esposa y que te actives en decir: soy intencional en participar de la santidad de Dios. Y al disciplinar a mis hijos, lo único que quiero que hagan es que participen de lo mismo de lo que yo estoy participando. Fuera de esto no hay un método correcto, no hay una meta correcta, no hay una congruencia absoluta. Si sigo disciplinándolo como mejor me parece y no soy intencional en detectar esas áreas de oportunidad, esos pecados que desde niños son manifiestos. Digo, por si creías que tu crío no es un pecadorcillo ahí. No, es tan hermoso él, tan tierno. Cuando menos es un tremendo egoísta. Cuando menos. No, pero el papá está ciego, cree que... Porque el papá probablemente es ciego hacia sus propias faltas y vive en una tremenda autojusticia. Y si mis hijos son mi extensión de este que es todopoderoso y soberano, pues entonces, ¿cómo va a haber disciplina? Porque no estoy buscando la santidad de Dios. Porque no estoy participando de ella. Pues si no la busco, ¿cómo la voy a participar? Y ese es el parámetro. Versículo 11. Al presente, al día de hoy, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Así es, la disciplina quebranta. Si la disciplina no quebranta, no es disciplina. Para disciplinar hay muchos métodos, pero todo viene a desembocar en esto. Tiene que haber un quebranto donde él pueda reconocer su error. Y ahora en las consecuencias él lamente su error. Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después da fruto apacible de justicia. ¿Sabes cuál es este fruto apacible de justicia? Yo no sé cuántos papás de niños pequeños hay aquí, un montón. Somos la mayoría. Yo nomás. Válgame Dios. Ni levanten la mano, hombre. Cualquier cosa. ¿Sabes cuál es ese fruto apacible de justicia, papá? Cuando lleguemos a estar canositos. De la barba también incluye. Canosos, desgastados, pero en paz de que nuestros hijos están bien. Son gente de bien, son gente recta. Ese es el fruto apacible de justicia. Disfrutar de tus nietos y saber que tus hijos los están criando bien. Saber que tus hijos te superaron. Es mi anhelo que mis hijos me superen. Y no porque yo sea la gran cosa, sino porque conozco todos los errores que he cometido y se los quiero enseñar. Aún los sigo cometiendo y se los quiero demostrar que con una mejor disciplina estos errores se superan y les traen para ellos también un fruto apacible de justicia. Que no anden emproblemados toda la vida, que cuando anden sepan resolverlos. Un fruto apacible de justicia. Vamos a ponernos de pie y mi intención ahorita era acabar. ¿Por qué no se reúnen por familias? Les voy a dar 2 minutos. Pero así a la 1, a las 12, a las 3, no se me queden viendo. Y si hay alguien solo, vaya que lo acople una familia. Miren, aquí tengo esta pareja hermosa, Pedro y Monchis. Vengan aquí, Pedro y Monchis te van a abrazar.
Llega con una familia y dile, me adoptan 5 minutos. ¿Hay alguien solo? Si ves a alguien solo, dile, véngase. Creo que no hay nadie solo. Paulino, véngase. Ahí nomás deje la consola a la mitad. Sí, ya, deje abiertos los canales y ya. ¿Hay alguien solo? Bueno, ahí lo descubres. ¿Sabes que cuando yo leo estos textos, lejos de sentirme un papá virtuoso, Dios me humilla constantemente y me dice cuánto me falta? Yo no te hablo desde una posición de superioridad, pero te hablo de las mismas palabras que me desafían y que me llevan muchas veces a las lágrimas, sabiendo cuántas veces me quedo corto del estándar de criar a mis hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Y cuántas veces los crío en la disciplina e instrucción del señor Jaques y no del Señor Jesús. Así que no te hablo desde la mejor paternidad del mundo, te hablo desde muchos errores, te hablo desde muchas equivocaciones, te hablo desde mucha tarea que hacer, muchas cosas que leer, muchas cosas que poner en práctica. Mi intención no es que tú te sientas condenado, pero más bien igualmente desafiado que yo. A mí me encanta ver todo el trabajo que tengo que hacer porque me mantiene fresco, me mantiene motivado. No puedo pensar que a mis 35 años soy el papá que mis hijos desean. Todavía me estoy convirtiendo en eso. Todavía estoy luchando por ser. Si tú todavía no traes hijos, yo oro que Dios vaya preparando ya tu corazón para que seas mejor que nosotros, que a veces empezamos con un chorro de inmadurez, que empezamos con un chorro de inexperiencia y que cometimos muchos errores. Como papás debemos instruirlos y animarlos. Como papás debemos de buscar la unidad. Como papás debemos de buscar relaciones familiares sanas. Y ahorita actualmente yo sé que hay hijos jóvenes que tienen papás inconversos y que no les han dado el mejor ejemplo. Y que hay padres piadosos, hombres de Dios, cuyos hijos de alguna forma no tomaron las mejores decisiones y hoy siguen sufriendo. Y estas realidades siguen dentro del pueblo de Dios. A veces Dios permite esas cosas. A veces esas cosas simplemente son el resultado de un montón de factores, pero no me es extraño que inmediatamente después de que Pablo habla de todas esas relaciones familiares, finalmente cierra con la guerra espiritual, hablando de la armadura de Dios y diciéndose fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Sabes por qué? Porque en estos casos hay una guerra que tú y yo estamos invitados a pelear por nuestros padres que no han conocido la verdad del Evangelio, por nuestros hijos que de alguna manera se desviaron en el camino. Y Dios va a traer esperanza a tu corazón, pero amado, necesitamos ponernos las pilas y ponernos la armadura, sabiendo que ninguna unidad va a venir sin esfuerzo. La clave para la unidad de la que Pablo está hablando en toda esta sección de la carta es el Espíritu Santo. Y la instrucción es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso no tiene que ver con un vaso que se vacía y se llena, tiene que ver con alguien
que rinde su voluntad. Ser lleno es igual a ser controlado por el Espíritu Santo. Ahora entiendes por qué Pablo dice: no te embriagues con vino, sino sé lleno del Espíritu Santo. El tema es que nada te controle la mente que no sea el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Quiero que en primer lugar tengamos la oportunidad de orar unos por otros. Orar por aquellos papás que están todavía orando por sus hijos y que han bajado las manos en la batalla. Orar por aquellos hijos que anhelan que sus papás despierten, pero que se han cansado en la batalla. En segundo lugar, que nos pidamos perdón unos a otros ahí y oremos porque nuestros hogares sean verdaderas extensiones del cielo. Padre Santo, ayúdame a orar, no te me quedes viendo. Padre Santo, te pedimos que tú fortalezcas, Dios, estas manos que se han cansado de pelear la batalla, de hijos que han sido lastimados tremendamente por sus papás, papás que son ahorita inconversos y que no parece cuándo vayan a rendir su vida a ti. Hijo, quizás tienes mucho tiempo quejándote, pero hoy por primera vez cambia tu queja y cambia tu postura en una actitud de lucha espiritual y decirle: Dios, no me voy a cansar hasta que vea a mi papá rendido a ti. No me voy a cansar hasta que mi papá se convierta en el varón que tú lo llamaste a ser, hasta que mi mamá vuelva en sí, hasta que mi mamá se convierta en la mujer que tú la llamaste a ser. Y hoy oramos, Dios, por todos esos padres que aún están por venir a Cristo, por todos esos padres que aún están por conocerte, esos padres que ciertamente no fueron un ejemplo de disciplina y amonestación del Señor para nosotros. Oh Dios, pero nuestros ojos no están en el hombre, sino están en ti. Están en tu autoridad. Tú eres el Padre perfecto, Dios. Yo te pido que sanes todo lo que esos padres imperfectos hicieron y que tú redimas esos corazones hoy, sintiendo cómo tú los amas, porque ahora tú estás a cargo de su cuidado y de su disciplina, porque ahora tú los sustentas, porque ahora tú provees todas necesidades conforme a tus riquezas en gloria, que tú estás presente y has estado presente mientras esos padres no lo estuvieron. Y como dice el salmista: aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y tú has recogido, Dios, a todos los que carecen de un papá. Si estás ahí abrazado con alguien y tú no tienes una figura paterna, pídele un abrazo a la persona con la que estás. Si sabes que a mí me faltó papá, yo quiero sentir un abrazo de papá, preferentemente hombre con hombre y mujer con mujer. Amado Dios, llena esos vacíos a través de este abrazo. Padre, como papá, sé lo hermoso que es anhelar ver a nuestros hijos a tus caminos. Y también sé lo difícil que ha de ser ver que nuestros hijos se pierdan. Por eso levantamos en oración, Dios, hoy todo papá que anhele ver a sus hijos venir a Cristo. Padre Santo, aún a los que no están aquí, aún a los que no pueden orar por sí mismos, a los que ya se han cansado de pedirte por sus hijos, amado Dios, dales aún en este momento esta cosecha apacible de justicia, de ver hijos rendidos a ti, Dios. Amado Dios, haz esos milagros de transformación que solo tú puedes hacer, trayendo, Dios, a esos pródigos a casa. Muéstrales, Dios, que están desperdiciando su vida comiendo de las algarrobas del mundo, enojados, sin razón. Renueva, Dios, las fuerzas de los papás para que vayan por sus hijos y los traigan a tus pies. Espíritu Santo, perfora esos corazones endurecidos y transfórmalos en corazones de carne para que se rindan a ti.
Oramos por todos esos hijos que están aún por conocerte, que están aún por venir y rendirse a ti, mi Dios. Haz una obra en sus corazones. Familias enteras te pedimos, Dios. Te pedimos familias enteras, Dios. A ti te plació empezar a nutrir esta congregación con familias, Dios. Y creemos que tú vas a seguir trayendo, Dios, esas familias que están fragmentadas ahora a estar juntas. Sabes, si estás ahí con tus papás, si estás ahí con tus hijos, es momento de tener esta conversación con ellos. Claro, los que tenemos hijos pequeños, habremos de ver las formas de cómo platicar con ellos en casa. Pero si tus hijos están aquí, no te quedes callado, pídanse perdón. Todos tenemos algo que confesar y todos tenemos algo que perdonar. Dios, restaura los tejidos familiares desde lo más profundo. Restaura las familias, Dios, desde lo más profundo de su corazón. Trae nuevas fuerzas, Dios, a cada papá, a cada esposo. Como papás imperfectos, Dios, te pedimos perdón y misericordia. Que sea más que una emoción pasajera lo que hoy pase, Dios, en nuestro corazón. Que verdaderamente podamos cambiar desde lo más profundo el paradigma de nuestra educación. Levanta papás valientes, Dios. Hijos verdaderamente amados integralmente. Transforma hijos airados, Dios, en hijos rectos. Que los huérfanos vuelvan a casa, Dios. Que podamos darles, Dios, todo cuanto hemos recibido de ti. Amado Dios, tú eres nuestro Padre y volvemos a ti para aprender cómo ser padres. Dependemos de ti para aprender cómo ser padres en cada temporada. Dependemos de ti en esta tarde, Dios, para que transformes nuestros corazones. Transforma mi hogar. Haz esta tu oración, dile: Dios, transforma nuestros hogares. Trae el cielo a nuestros hogares, Dios. Perdónanos por dar lugar al diablo en tantas cosas, por vivir una cultura diametralmente opuesta a lo que creemos y lo que predicamos, por vivir dobles estándares, Padre Santo, por ser incongruentes en lo que hacemos y en lo que decimos. Perdónanos y danos ese camino de gracia de regreso a ti, Dios. Y danos la gracia para ser padres a la altura de tu voluntad. Danos mejores estrategias, danos mejores mecanismos, danos paz en el corazón. Ayúdanos a sanar los problemas que quizás yo mismo tengo en contra de la autoridad y que por eso no podemos disciplinar con amor.